Entonces, clase número 7 de la materia hermenéutica. ¿Okay? Entonces, estábamos analizando el pasaje Mateo capítulo 12, verso 22. Seguimos con la regla número 3, ¿verdad? Tomar palabras en su contexto, es decir, los versículos anteriores y posteriores. ¿Ok? Bien, ya habíamos leído el pasaje trata sobre un endemoniado, ciego y mudo, y que Dios le sanó. ¿Okay? Aquí hay que decir algunas cosas para seguir avanzando. Una de ellas es que el motivo de un milagro, hermanos, el motivo de un milagro siempre va antecedido de una enseñanza teológica. ¿Ok? Es decir, el milagro va a reafirmar una enseñanza previa, una enseñanza o va a reafirmar algo que se ha enseñado, ¿ok? Eso es la diferencia, pues igual es la diferencia entre hoy un milagro y algo providencial de Dios, ¿ok? ¿Qué es algo providencial de Dios? Pues bueno, por decir, antes, hermanos, la viruela era algo terrible, o sea, la viruela se convirtió en una pandemia hace unos cuantos siglos. Ahora ya alguien le da viruela y no es algo tan trágico, ¿verdad? Hay vacunas y tratamiento y toda la cosa, pero al final de todo eso, vacunas y todo lo que podamos tener y someternos, es la sanidad viene de Dios, ¿ok? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre eso y un milagro de Jesús? ¿Cuál es la diferencia? Esa es la diferencia. La diferencia es que en los milagros de Jesús y de los apóstoles se afirmaba una doctrina, que se estaba cimentando una doctrina. En el caso de, por decir nosotros que podemos orar por ciertas personas, que oramos por la hermana o oramos por el hermano que está enfermo, que tiene cierta dolencia, lo van a operar y oramos por su pronta sanidad, es obvio que Dios responde las oraciones de su pueblo y a medida del tiempo y de un tratamiento y de varias cosas, la gente sana. Pero eso no afirma una verdad teológica. Simplemente afirma el amor de Dios, afirma que Dios contesta nuestras oraciones, que Dios escucha a su iglesia, que Dios decidió sanar a esa persona, pero no afirma una verdad teológica. ¿Ok? Como lo fue con Jesús, que era algo instantáneo, era algo evidente, era algo irrefutable. Por eso, hermanos, esos de las noches de milagros, pues bueno, es una verdadera farsa. No, es que yo vi que fulano sí se sanó y toda la cosa. Pues si analizamos varias cosas, hermanos, ahí de toda esa faramaya que hacen, vamos a llegar a ciertas conclusiones no muy agradables, ¿ok? Bien, entonces, retomando el punto, aquí Jesús hace un milagro de sacar un demonio de manera muy fuerte, ¿ok? O sea, hace afirmaciones muy fuertes de Cristo. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar aquí dos puntos de este pasaje. Queremos analizar dos puntos para dejarlos bien en claros. Número uno, el atar, ¿verdad? Atar y desatar. Y número dos, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esas son las dos cosas que queremos analizar de este pasaje. Entonces, vamos a ir por la primera. Hemos dicho, hermanos, que a Jesús y a los apóstoles jamás se les lee atando demonios, sino echando fuera demonios. ¿Ok? A Jesús jamás se le ve ¿ok? Entonces, ¿a qué hace referencia este pasaje? Bueno, el contexto es una posesión y lo que llama la atención es la autoridad con la cual los demonios salían. ¿Ok? Y nos habíamos quedado en el análisis de los gadarenos y habíamos dicho por qué, si pidieron entrar en los cerdos, por qué los cerdos se despeñaron. Y hay varias razones, pero una de ellas es porque los demonios, hermanos, buscan destruir, ¿ok? Buscan destruir, o sea,
Si un demonio entra en una persona, ustedes ven que esa persona empieza a degradarse. Ya no come, vive apartado, aislado, se hace daño él mismo, ¿verdad? Se corta, se avienta, se azota. O sea, la naturaleza del demonio es, o del ángel caído es, destruir. ¿Ok? Entonces, nuevamente vemos cómo los demonios reconocen la autoridad de Jesús. Y el punto de preguntar el nombre, hermanos, no es para que hagamos lo mismo, sino para que veamos que Dios tiene autoridad, sea uno o sean muchos. ¿Okay? Lucas capítulo 10, verso 17, vamos a retomar ahí en ese pasaje. Lucas capítulo 10, verso número 17. ¿Okay? Dice allí, Lucas capítulo 10, verso 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes. ¿Quién daba la potestad? Jesús. Es una autoridad delegada, o sea, no es una potestad que traemos nata. Muchos piensan, es que somos hijos de Dios o somos hijos del rey, por lo tanto ya podemos hacer las cosas. No, la autoridad que tenemos es delegada. ¿Okay? Otra cosa, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Significa serpientes y escorpiones. O sea, vamos ahorita y vamos al campo y agarramos una cascabel y le ordenamos que, como los de la India, ¿no? Que con las cobras, ¿no? Las empiezan con una flauta y toda la cosa. Es lo potestad que Dios nos está dando en ese pasaje. El contexto mismo lo dice, hermanos. No se refiere a serpientes y escorpiones literal. Se refiere ¿qué? A toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Ahora, después vamos a entrar a las figuras retóricas, hermanos, ¿eh? Pero hay palabras en la Biblia donde dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ese todo no es todo. Ese todo no es todo. Y aquí lo mismo, nada no es todo de nada. O sea, no es todo nada. Lo que está diciendo ahí Cristo es que la autoridad que Dios nos ha dado es por encima de toda la autoridad del enemigo, pero no significa que nada te pueda dañar, porque iríamos en contra de todo lo que dicen las escrituras, por decir, con Job, con Jesús cuando lo tentó, con Pedro cuando pidió zarandearlo. O sea, entonces quiere decir que nada los dañaría. No se refiere a eso, hermanos. Versículo 20. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos, ¿qué? Que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermanos, aquí hay algo muy puntual y algo que debemos nosotros mucho tener en cuenta. Y es las advertencias de la Biblia. ¿Por qué hay advertencias aquí? Esa advertencia, ¿qué quiere decir? Si no se regocijen porque los demonios se sujetan, regocíjense porque sus nombres están escritos. Lo que quiere decir es, puede haber gente que expulse demonios y que no va a ir al cielo. Y Jesús mismo lo reafirma, ¿no? Mateo capítulo 7. Muchos vendrán en mi nombre, Señor, Señor, no echamos en fuera, o en tu nombre no echamos fuera demonios, e hicimos muchos milagros. O sea, hermanos, debemos entender que las cosas que exteriormente se hacen, el enemigo las puede imitar. El hecho de que alguien saque demonios o haga milagros no quiere decir por eso que es de Dios. Seguimos ahí, versículo 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Bueno, vamos a analizar ese pasaje. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De qué se regocija? ¿De qué se regocija Jesús?
Sí, parte, pero más adentrado. De que se estaba viendo, porque vean el siguiente versículo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, y ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cómo es eso? Ese es un pasaje que hay que analizarlo. O sea, se dice eso, pero ¿a qué se refiere Jesús? ¿Acción? Exactamente. O sea, otra vez lo que dije al principio. ¿Cuál es la diferencia entre un milagro y una providencia de Dios? Eso es lo que se ve aquí. ¿Ah? O sea, el milagro estaba afirmando una teología. ¿Cuál? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que estaba reafirmando. Y la gente que había creído que podían conocer que Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Por eso nadie puede conocer al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Versículo 23. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿A qué se refiere? A los milagros. Es obvio, a los milagros, a lo que estaban haciendo. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, en un punto más específico, los 70 se enfocaban en los demonios nuevamente diciendo, Señor, los demonios se sujetan en tu nombre, es decir, solo mencionamos tu nombre y salen. Veamos cómo ellos se sorprenden, lo que quiere decir que antes de eso no se hacía, eso no se veía, sino hasta que llegó Jesús. ¿Okay? Nuevamente, Hebreos capítulo 2, verso 1. Y ahí reafirmamos lo que les dije al principio. Vean lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 1. Ya hemos analizado este pasaje, pero ahora vamos a ver otra cosa. Otra cosa de este pasaje que es importante. Entonces, hermanos, esto es muy importante porque por eso decimos, ¿se puede hacer milagros como lo que Jesús hizo? O sea, resucitar muertos, levantar un paralítico. La respuesta es no, no, yo no. ¿Por qué razón? ¿Porque Dios no pueda? No, es que debemos entender que Dios no es un milagrero y Dios no tiene que hacer un milagro para decir es que Dios existe. Eso es evidente. Romanos 1 lo dice. Eso es evidente. O sea, Dios no tiene que hacer un milagro para decir, ah, sí, Dios de verdad sí existe. No. Dios ya no va a hacer eso. Ahora, no quiere decir que Dios no sane. Es obvio que es Dios sana y ya lo expliqué eso. ¿Okay? Pero un milagro como los que Jesús hizo, ya no. ¿Por qué? Ya no hay más teología que revelar. Ya no hay más. Ya se cerró el canon. Por tanto, versículo 1, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Lo que quiere decir es que Dios utilizaba personas en el Antiguo Testamento para escribir lo que él había revelado. Ejemplo, Moisés. Moisés fue una persona que Dios utilizó, habló Dios, Moisés escribió y entonces fue confirmada por los que oyeron. Y vean lo que dice el versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué sirve un milagro? Confirmar algo que Dios ya dijo. O sea, no es hacer milagros por milagros. O sea, eso, por eso les digo, eso de noches de milagros y viernes de sanidades, eso es una herejía. O sea, eso no puede ser. O sea, no es cierto. ¿Por qué no? Porque ¿qué se afirma ahí?
¿Qué sería lo que Dios esté afirmando en esa noche de milagros o en ese viernes de sanidades? ¿Qué estaría afirmando? Pues lo único que se está afirmando es que por tal fulana persona dice que tiene poder. Y eso nunca fue el propósito de los milagros. O sea, el propósito de los milagros fue que Jesús, para que vieran que Jesús tiene poder. No. ¿Cuál fue el propósito por el cual Elías oró y Dios hizo el milagro de que no lloviera? ¿Cuál era el propósito? Sí, parte, pero ¿qué se estaba reafirmando? Sí, pero vean toda la historia. No, o sea, sí es obediencia, pero ¿a qué? O sea, recuerden el contexto histórico. Israel estaba sumergido en la idolatría y habían abandonado a Dios. Y en esa idolatría tú piensas que lo que predican lo de Dios son los malos. Como hoy se ve, ¿no? Hoy la gente sigue toda esta corriente de igualdad, feminismo, ¿cómo se llama? Socialismo, todos de izquierda y toda la cosa. Y cuando van contra los de la iglesia, ellos son los malos. Entonces, cuando Elías ora y ocurre el milagro, que no llueva, Elías ya les había dicho que ellos estaban mal. El milagro de no llover que afirmaba que efectivamente ellos estaban mal. ¿Se dan cuenta? O sea, un milagro ocurre, pero ya se dijo algo. Ya se dijo algo. Y eso confirma lo que Dios está haciendo. ¿Ok? Entonces, Cristo al venir, afirma con milagros que Él es el Hijo de Dios. Y otra cosa, que Él es superior a los ángeles y superior a toda hueste de maldad. Por lo tanto, quien ató al hombre fuerte es Cristo. O sea, no es necesario andar atando demonios. Esa doctrina no es bíblica. ¿Por qué? Porque para empezar, nosotros no tenemos la autoridad. ¿Por qué no la tenemos? Porque no hacemos milagros como Jesús. Segundo, nosotros, o la misión nuestra, no es andar sacando demonios, sino predicar el evangelio. Esa es la misión nuestra. Juan capítulo 10, verso 7. Entonces, ¿cuál es la muestra de que el enemigo ha sido atado? Dos cosas. Número uno, la venida de Cristo. Como la última revelación de Dios. Y número dos, los milagros que Jesús empezó a realizar. Si ustedes leen este pasaje, porque este pasaje de Juan 10 viene precedido de Juan 9, la sanación de un ciego. Y al final dijo el ciego, pues eso es lo increíble que ustedes no sepan de dónde viene, porque desde los tiempos antiguos no se ha oído decir que alguien abra los ojos de un ciego de nacimiento. ¿Se dan cuenta? O sea, el mismo ciego sabía que lo que él Jesús. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Con quién está hablando Jesús? Con los fariseos. ¿Qué cosa es ser la puerta? Eres la única entrada a la salvación, pero también lo que quiere decir entonces que Él es la única doctrina verdadera. Porque viene dice lo que dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quién es el ladrón aquí? Los fariseos.
Exactamente, los fariseos son el ladrón acá. O sea, siempre se le acuña este pasaje a Satanás. Y no está mal. O sea, Satanás también es eso. Pero específicamente en el pasaje son los fariseos. ¿Con qué? Que con su doctrina hurtan. ¿Cuánto te va a costar el cáncer? No, por la quimio me dijeron que como 20, 30 mil. Tráelo al altar. Hurtan, matan. ¿Cuál es la vieja confiable? Es que no tuvo fe. Es que no tuvo fe. Hermanos, en los milagros de Jesús, Jesús no le dijo, es que tienes que tener fe, si no, no puedo. ¿El endemoniado tenía fe? ¿El demonio tenía fe? Hermanos, por favor. Pues es obvio que cuando no funciona lo que él oró, es que no tuvo fe. Pues es la vieja confiable, pues obvio. Pues no tuvo fe, pues me quito, ya me dices el dinero, pero pues, si tú no tuviste fe, hermano mío, yo oré por ti, pero pues no pudiste, no se pudo. ¿Ah? Oye, ¿y mi dinero? No, pues lo que trajiste a Dios, si no sé, eso sería incredulidad. Y destruye. ¿Qué quiere decir? Pues los dejan más en la ruina. Yo he venido para que tengan vida. Y no se refiere a sanidades. ¿A qué se refiere? A ver, porque el contexto es el ciego de nacimiento. La vida Zoe significa la vida de Dios. Significa ver las cosas espirituales, como el ciego ya lo había visto. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién es el buen pastor? ¿Hay otros buenos pastores? No, solamente Jesús. No, es que el buen pastor, o sea, pastor, si usted ve que la oveja se va por allá, el buen pastor va por las ovejas. No, eso es Jesús. Que sacan también ese versículo. No, ese versículo no se aplica a un pastor de una iglesia. No, ese versículo se aplica solamente a Jesús. Más el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, el problema de ver esto, hermanos, es que muchos piensan que como Satanás hace cosas todavía en el mundo, piensan que Satanás no está atado. Pero Satanás está atado y vamos a verlo en Apocalipsis capítulo 20. ¿Está atado para qué? Eso es el punto. Hermanos, estar atado no significa estar inhabilitado. Tenemos un ejemplo en Romanos. Cuando Romanos dice que en capítulo 8 que Dios destruyó el pecado en nosotros. ¿Y de verdad eso sucedió? No, no sucedió eso. ¿Por qué no? Porque aún pecamos, porque aún tenemos esa tendencia a lo malo, porque aún luchamos con nuestros pensamientos, nuestros sentidos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Inhabilitó su gobierno sobre nosotros. Ya el pecado no es tu dueño, ya no es nuestro dueño. El pecado está allí y quiere llevarnos a lo suyo. Ven que la palabra de Dios dice, pero no tiene virtud alguna, Colosenses, contra los apetitos de la carne. ¿Cuál es la diferencia entre hambre y apetito? Parecen lo mismo, pero no. El hambre es una señal del que el cuerpo necesita nutrientes. Un apetito es algo que quieres hacer por voluntad propia, o sea, porque te nace. Te quieres echar algo así, ese es apetito. Hambre es para alimentar el cuerpo. Entonces, eso es lo que produce el pecado. ¿Qué quiere? Algo que no es necesario para tu vida, pero quiere hacerlo como necesario. Ese es un apetito. Esa es la gran diferencia. Una cosa es algo que necesitas y otra cosa es algo que quieres por tu capricho. Apocalipsis 21.
Vi un ángel que descendía del cielo. Otra cosa, recuerden que Apocalipsis es un lenguaje profético. Estamos llenos de señales, estamos llenos de figuras, estamos llenos de cosas que aluden a algo que no es literal. ¿Mm? Ese es el problema con este pasaje, hermanos. En toda la Biblia no se habla de los 1000 años más que en este pasaje. Más que en este pasaje. Entonces, el problema de los dispensacionalistas es que todo Apocalipsis sí es como que apocalíptico y llegan a este pasaje y lo hacen literal. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Qué es la llave? Autoridad, ¿verdad? Y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua. ¿Sobre quién nos daría autoridad? Sobre serpientes y escorpiones. Ahí está la alusión. La alusión es esa, ¿no? Cosas, obras del enemigo, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más. ¿Para qué? Para que no engañase más a las naciones. O sea, el punto de atar al diablo no significa que el diablo no haga nada. Está haciendo cosas. ¿Qué es lo que no puede hacer? Juntar a todos en un solo punto. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Pero siempre hay una traba, siempre hay esto. O sea, vean, las Naciones Unidas es lo que tratan de hacer, pero hay muchas trabas, porque Satanás no puede hacer eso. Pero un momento lo va a lograr. Hasta que fueron cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, versículo 8 ahora, y saldrá a engañar, otra vez, ¿ven lo que dice? Ya se repitió. Eso quiere decir que eso es de lo que se le está prohibiendo. Se está repitiendo, entonces se prohíben esas cosas. ¿Qué es lo que Satanás no puede hacer? Engañar a las naciones. Puede engañar a individuos. O sea, a ti como individuo te puede engañar, pero no a las naciones. Eso aún Dios no se lo permite. Que están en los 4 ángulos de la tierra, Agog y Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Quiénes son los santos? Pero si te va a decir un dispensacionalista que ahí no están los santos, ahí está Israel. Que es obvio, hermanos, es obvio. Es obvio que la iglesia está ahí. Y rodearán el campamento. Entonces, ¿para qué los va a reunir? Va a reunir a todo el mundo, no contra Israel, contra la iglesia y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Cuándo sucede eso? La segunda venida. La segunda venida. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Y después qué sigue? El juicio del gran trono blanco. ¿Por qué? Porque al momento que viene la segunda venida, pues es obviamente que Cristo viene a juzgar. Viene a juzgar. Y viene a salvar, ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia, hermanos. Tenemos que entender aquí esta parte, el reinado de Cristo. ¿Cómo se define el reinado de Dios, el reino de Dios? Y lo vamos a definir así, de un teólogo. Es el pueblo de Dios en un lugar que Dios dio con las leyes de Dios. Ese es el reino de Dios. Es el pueblo de Dios en un lugar que Dios dio con las leyes de Dios. Ejemplo, ¿cuál fue el primer pueblo que Dios tuvo? Adán y Eva. Adán y Eva. El primer pueblo de Dios. El pueblo de Dios en un lugar que Dios dio. ¿Qué Dios le dio? El Edén. ¿Ah? Con las leyes que dio de todo árbol del huerto. Ese es el reino de Dios. Obviamente,
Eso fracasó. Viene otro pueblo. ¿Ahora quién? Israel, el pueblo de Dios, un lugar que Dios dio. ¿Cuál? Canaán. Canaán, con las leyes de Dios, ¿verdad? Se va a hacer más en el tiempo. Dios disciplina al pueblo, se dividen en dos. Uno fue por los asirios, otro por los babilonios. Y llegamos a Jesús con la samaritana. Es que ustedes dicen que en este monte y nosotros decimos que en este. Y él le dice, créeme mujer, que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. Otra vez, pueblo de Dios. ¿Quién? La iglesia. ¿Ah? ¿Lugar? El mundo. Bajo las leyes de Dios. ¿Ok? Y luego dice en 1 Corintios capítulo 15, que después de haber hecho sujetas todas las cosas, Cristo mismo, ¿qué? Se sujetará al Padre y le entregará el reino. ¿Cuál reino? ¿Cuál? Es obvio que la iglesia, ¿sí? ¿Se dan cuenta? O sea, es que, hermanos, el problema es que la gente quiere ver reinos humanos. Por eso el milenio lo sacan como que Cristo viene a reinar y ahora sí va a haber paz. Cuando Jesús mismo dijo que su reino no es de este mundo. Otra vez, el pueblo de Dios, en un lugar dado por Dios, bajo las leyes de Dios. Ese es el reino de Dios. Entonces, retornamos al pasaje. Mateo, capítulo número 12, verso 22. Tomando toda esa información, vamos a definir ese punto. Dice ahí, y toda la gente estaba atónita, estoy en el versículo 23, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. El título hijo de David era David con quien se asemeja. O sea, ¿qué es lo que más hizo David en su juventud? Librar al pueblo de los filisteos, el gigante. Y luego los filisteos dicen que cuando mataron a Saúl fueron a buscar a David y los vencía y los vencía y los vencía hasta que casi los exterminó. Asociar a Jesús con el hijo de David significa lo mismo. ¿Cuál? Jesús viene, va a poner su reino, ¿cómo? Haciendo guerra. No, ahora los filisteos son los romanos. ¿Será este el que nos va a llevar a la victoria? Entonces, como que los fariseos dicen, oye, lo están haciendo como que casi es el próximo rey. No, este cuate es un falso, es un demonio, ¿no? Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijeron, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Quién le pasó eso? ¿Israel no se dividió? ¿Se acuerdan con Jefté? Que no, ¿por qué no nos llamaste a la guerra y toda la cosa? Y cuando dice que agarraron los vados de el Jordán, y no, pues ¿de dónde? ¿Eres efrateo? No, pues que no soy efrateo. A ver, di Shibolet. No podían pronunciar, le decían Sibolet. ¿Se acuerdan cuando este levita fue por su concubina y se quedaron en una ciudad de Benjamín y todos la violaron y la mataron? Y dice que la cortó en pedazos y tal fue la magnitud que casi exterminan a la tribu de Benjamín, casi la exterminan por completo. Una casa dividida, ¿qué? Pues ellos lo tienen que saber súper bien, porque Israel se dividió, ¿por qué? Por su pecado. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a demonios por Belcebú, ¿por qué lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? El reino de Dios. El reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? ¿De qué está hablando Jesús? Pues de que la casa dividida, Satanás está dividido o no. No. Entonces, ¿cómo puede entrar en la casa del hombre fuerte, Satanás, y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.
El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no es, desparrama. Por tanto, o sea, va a explicar lo que acaba de decir. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. La blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Ese es el otro punto. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, podemos ver un ejemplo en el libro de Hebreos. Vamos a ir ahí. Ahí en el libro de Hebreos, el Señor va a empezar a hablar sobre el día de reposo. Hebreos capítulo 3. Y va a hablar de algo interesante en los últimos versículos. Vean lo que dice el versículo 12. Vamos a iniciar desde el versículo 12. O más bien voy a leer un poquito los primeros versículos y después voy a saltarme al 12. Dice, y por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue. Ven cómo lo está haciendo Hebreos. Está agarrando a Jesús y ahora lo está comparando con Moisés. Moisés fue constituido por Dios y Jesús también. ¿Por cómo se ve eso? Los milagros. O sea, eso igual. ¿Ok? Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa, que el que lo hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas, ¿qué cosa es aquí la casa? Otra vez, contexto. ¿De qué viene hablando Hebreos? Capítulo 1, la revelación que fue dada por Jesús. Capítulo 2, que la revelación fue confirmada por señales, prodigios y milagros. ¿Ok? Y que Jesús fue hecho autor de eterna salvación. Por lo tanto, Jesús es más grande que Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés solamente dio lo que Dios habló. Con Jesús es Dios mismo hablando. Aquí la casa es teología de Dios. Es lo que Dios está reafirmando. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, ¿por qué? Hizo mayores milagros. La cual casa somos nosotros que estamos siendo edificados ¿en qué? En el fundamento de los apóstoles y profetas como casa espiritual y piedras vivas, firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Y luego va a desarrollar el día de reposo. Y vean el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Otra vez, para irnos un poquito por la parte final, en estos 20 minutos. ¿Qué cosa es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Fue en sí directamente a los fariseos, ¿no? Porque estaban viendo todas las señales, los milagros, y era evidente que era Dios mismo, y a pesar de eso, ellos no lo decidieron no creerlo, ¿no? Por el contrario, decían que era un demonio. ¿Un demonio? En lugar de Dios, o sea, el que estaba obrando a través de él. Ok, sí, va por ahí. Exactamente. A ver, o sea, va por ahí las dos cosas. ¿Ok? O sea, por eso muchos dicen, ¿es que un cristiano puede hacer este pecado? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque se supone que él cree. O sea, aquí el día de reposo, el autor de Hebreos está hablando de que el pueblo vio muchas cosas en el desierto. Vieron muchas cosas también, ¿no?
Y aún así, no creyeron. Y con Jesús estaban viendo muchas cosas. ¿Y? O sea, hermanos, es peligroso cuando Dios, delante de ti, hace grandes obras y tú no crees. Ese sería blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es evidente que es la mano de Dios. Y estoy diciendo que es la casualidad, que es la suerte, que bla, 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 bla. Porque dice, no le será perdonado. Porque si con esos grandes portentos no crees, con nada vas a creer. Antes, versículo 13, exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. Eso fue lo que pasó con los fariseos, ¿no? Y con el pueblo de Israel, que vieron tantos milagros que decían, quiere decir que no los merecemos, ¿no? Los milagros. Eso es endurecimiento. Y al final, ¿en qué va a caer? Incredulidad. Porque somos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin, otra vez, nuestra confianza del principio. Versículo número 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado? 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y otra vez lo afirma. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La incredulidad. La incredulidad. El que Dios ya te habló muchas veces. Te sacó de muchas situaciones difíciles. Ya te habló. Ya te afirmó muchas cosas. Y tú aún así no quieres. Ya no hay más que hacer por ti. Por eso no te será perdonada. ¿Por qué? No te vas a arrepentir. Tu incredulidad va a hacer que tú no te arrepientas. O sea, hermanos, no significa que muchos dicen, no, es que negar los milagros estás blasfemando contra el Espíritu Santo. No, eso no es. Porque muchos podrán decir así de mí y de otras personas, tal vez que nos decimos, es que ya no hay milagros así, ya no hay. No estás blasfemando contra el Espíritu Santo porque estás diciendo que el Espíritu Santo ya no obra. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que Dios, el Espíritu Santo obra de manera providencial, pero ya no hay milagros como los que Jesús hizo. No, pero la Biblia dice que las cosas que yo hago ustedes la harán también. Sí. ¿A quién se lo dijo? A los discípulos. ¿Para qué? Lo que iban a enseñar iba a estar respaldado por milagros. ¿Necesitamos ahorita yo respaldar lo que yo digo? No, ya no, ahí está. Ya no necesito respaldar eso, ahí está, hermano. Necesito hacer un milagro para que tú creas. No vas a creer. No vas a creer. Entonces, concluimos en este pasaje que estamos analizando. ¿Qué es atar ¿quién ató al diablo? Jesús. ¿Cuándo? Cuando él vino y empezó a hacer milagros. Eso quiere decir que el reino de los cielos se había acercado. ¿Ok? Que dicen, yo por eso no estudio, porque la Biblia dice que al que sabe más se le pedirá más, yo por eso no estudio. Bueno, pero tienes el otro peligro, endurecerte y
O sea, aquí hay de dos. O estudias y sí, a lo mejor Dios nos va a pedir más y dice el que sabiendo la voluntad de su Señor recibirá muchos azotes. Pero si te dicen, es que, amigo, ¿por qué vienes sin vestido de bodas? Dice, entonces él enmudeció, entonces le dijo, atarle de pies y manos y echarlo afuera. O sea, no es lo mismo recibir azotes que te echen afuera. No es lo mismo. Hay mucha gente que ya ha conocido, ha estado aquí. Y véanlos cómo se ponen después cuando se van. ¿Cómo se van? O sea, bien incrédulos, ¿no? No, es que esto, es que el otro. No, es que yo ya leí otro libro y yo leí El caballo de Troya y yo. No, hay cosas que ustedes no saben y que no, yo ya descubrí. Aguas, ¿eh? Eso se llama incredulidad. Porque tú ya conociste. Tú recibiste la palabra. Y ahora que tú reniegues, no te será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Vamos a otro punto. Voy a tocar otro punto. Me faltan ahí unos cuantos minutos. Ahora vamos a ver un poco la confesión positiva. Ay, ¿cómo les gusta esto, va? No digas que estás enfermo, porque lo vas a atraer. O sea, o sea, aunque estás muriéndote de hambre, tú di, soy rico, y repítetelo, créetelo. No sé, eso no es nuevo, ¿eh? Viene de los griegos y todo eso, ¿cómo se llama? Cienciología y todo ese tipo de rollos. ¿Qué dice la Biblia de eso, no? Ahora vamos a ver algunos pasajes, ¿no? Proverbios 18:21. Ahí lo dice, pastor, ahí lo dice. Y yo por eso lo creo, porque mi psicólogo me dice que no atraiga esas cosas. Pues dile a tu psicólogo que está loco. Que no tiene ninguna razón de ser. No, es que está los chakras y el yin yang y lo que esté en tu mente. Si está lo negro, se te viene negro y toda la cosa, ¿no? La muerte y la vida, dice ahí, están en poder de la lengua. Y el que ama la comerá de sus frutos. Ahí dice, ¿no? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Ya ven? O sea, yo por eso siempre repito, no estoy enfermo, aunque me está doliendo todo, pero repito que no estoy enfermo. Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. 17:4. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Versículo 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que divulga aparta al amigo. Versículo 14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Versículo 20. El perverso de corazón nunca hallará el bien. El que revuelve con su lengua caerá en el mal. Versículo 27 y 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Versículo 4 del capítulo 18:4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Versículo 6 de ese mismo capítulo. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Versículo 13. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Versículo 17. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Versículo 19 de ese mismo capítulo. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcazar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el
¿Pero qué? ¿Te vas a traer salud si hablas? No, se refiere a cómo te expresas, ¿no? Hacia tu prójimo. ¿Confusión positiva? No. Lo que más trata Proverbios, y Santiago lo mismo lo dice, ¿no? El que sabe gobernar la lengua, sabe gobernar todo el cuerpo. O sea, la lengua te puede meter en problemas o te pueden tomar como sabio porque sabes hablar en el momento adecuado, o a veces es mejor que callarte. O sea, dice ahí, el que ahorra sus palabras es contado como sabio, ¿no? Entonces nos habla de qué, de chismes, contiendas, mentiras, enemistad. No está hablando de que lo que decimos, recibimos. No está hablando de eso, sino que más bien nuestras palabras van a traernos o amistad o enemistad, o problemas o quietud. Proverbios 6:2 dice ahí: ¿te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios? ¿No? Traducción viviente dice: si quedaste atrapado con el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, ¿de qué está hablando Salomón? Bueno, vamos a leer el contexto. Lo voy a leer en traducción viviente. Proverbios 6:1. Hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu enemigo o de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo y ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. ¿De qué está hablando? Quedar de fiador. Si no pagas, va contra ti, ¿no? Es que le di mi palabra. ¿No? Hay que saber que uno que habla. Hay cosas que, o sea, hay gente que también no sabe decir no, no. Entonces, a todo le dices que sí, ¿qué? Te va a traer un problema, ¿no? Entonces, no, pues es que han visto esa película, por eso termino, esa película que se llama Sí, Señor, de Jim Carrey, que a todo le dice que sí, y parece que cuando le va mal es porque dice que no. Entonces, a todo le dice que sí, que sí, que sí. Hermanos, eso es mental. ¿Eso es lo que tú crees? Ese es el punto de un psiquiatra o de un psicólogo. Él da un argumento, derriba el tuyo en tu mente y ahora tú te riges bajo ese argumento que él ha implantado en tu mente. ¿De dónde sacó eso? Pues de su propio ego. Porque ustedes analícenlo. Varios de esos psicólogos que tanto aconsejan, su vida personal es un desastre. Su vida matrimonial es un desastre. Pero dan consejos de cómo deberías conducirte y cómo deberías educar a tus hijos. No, no pienses así, no pienses así. ¿Cómo te hace sentir eso? Hermanos, la verdad no es sentir, la verdad es conocer. Y conocerán la verdad, y la verdad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿no? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo has estado conmigo, ¿no me has conocido, Felipe? ¿No sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Ha visto al Padre? Hermanos, la verdad no es un sentido, la verdad es conocer. ¿Qué hay que conocer? Cristo, porque eres la verdad. Que eres la verdad. Aquí le vamos a dejar, hermanos, porque vamos a poner aquí varias cosas y vamos a tocar algunos otros puntos aquí que necesitamos entender, hermanos, necesitamos entender para tener bien esa fuerza y pasar ahora a las figuras retóricas. Falta pasar a las figuras retóricas todavía.